minutos damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad, profesor de la Flaxo. Arquitecto Carrión, quisiéramos una vez más hablar de un tema tan recurrente, el estado de situación del país en términos de violencia, de esta guerra decretada por el gobierno contra la narcodelincuencia. Aparentemente los decretos de emergencia y las respuestas del gobierno no bastan. ¿Qué es lo que se necesita como estrategia integral, sostenida para obtener resultados reales? Buenos días, un saludo cordial a ustedes y obviamente a la audiencia que tienen. Sí, es un nuevo estado de excepción, que yo creo que incluso ya deberían cambiarles el nombre porque ya no es excepcional, sino es una cosa absolutamente permanente. Pero es un nuevo estado de excepción y la situación sigue creciendo. Hoy día tenemos más instituciones que trabajan en el tema de seguridad, más recursos económicos, aparentemente mejores resultados según el gobierno, como es la detención de los 18 cabecillas de estructuras criminales y los estados de excepción. Y sin embargo, la violencia sigue creciendo y no solo que crece, sino que se hace más violenta y se diversifica, lo cual hace que el problema sea mucho mayor de lo que teníamos hace pocos años. ¿Qué es lo que observa usted en la situación actual en cuanto a la estrategia del gobierno? Aparentemente estamos cayendo en una constante en Ecuador, constante preocupante sin embargo porque lamentablemente las cifras, los indicadores, las estadísticas continúan mostrando cada día un país más violento. O sea, lo que tenemos claramente con la información de del propio gobierno es que la declaración de conflicto armado interno que se hizo el 9 de enero del año pasado tuvo efectos positivos durante 2 meses, hasta el mes de marzo. Y de ahí tenemos un crecimiento no tan significativo, pero en el mes de octubre sí se produce un incremento todavía mayor. Y yo creo que ahí hubo dos, tres cosas que explican esa situación. Uno, la crisis eléctrica, que fue muy fuerte, en algunas ciudades hasta 14 horas al día de restricción. Yo creo que eso impactó en la economía, impactó en el trabajo, impactó en el espacio público, etcétera, y por lo tanto en la violencia. Una segunda cuestión es que las estructuras criminales empezaron a reestructurarse. De las 22 que teníamos hoy día, yo creo que debemos tener sobre las 30 y con una característica que es la reproducción del modelo que tienen, por ejemplo, el caso de los choneros o los lobos con los carteles mexicanos. Entonces, ese modelo lo reproducen nacionalmente con estos grupos que van apareciendo. Y no solo eso, sino que hoy día tienen una proyección sobre todo hacia el sur del continente, hacia Perú, Chile y Argentina. Y entonces eso ha hecho que la violencia suba. Y después tenemos en este primer semestre de este año un crecimiento comparativo frente al año pasado de casi 50%, 47% para ser exacto. Y también, y paradójicamente, hay una reducción en el mismo periodo de la captura de droga. El año pasado fue un año muy bueno en términos de captura de droga. Fueron 294 toneladas, es decir, casi 300 toneladas que se captaron. Pues ahora este año daría la impresión que van a captar un tercio, estarán alrededor de unas 200 toneladas al finalizar el año, lo cual muestra que ahí hay un problema en la política antinarcóticos y en la política de seguridad. Arquitecto Carrión, el presidente y el gobierno actual han hablado permanentemente de lo que se necesita es recursos, de ahí el incremento del impuesto al valor agregado, de ahora una nueva ley presentada para donaciones para las fuerzas armadas, pero además ha hablado permanentemente de que el país lo que necesita es leyes y que el ciudadano debe apoyar estas nuevas y más leyes, sean constitucionales o no constitucionales, pero que eso es lo único que va a permitir combatir la delincuencia y la situación actual de violencia que vive el país. Esto tampoco ha funcionado. En absoluto, porque incluso habrá que irse un poco más atrás, al año 2017, cuando
el aparato del Estado en términos de seguridad estaba compuesto con un ministerio coordinador de la seguridad, un ministerio de justicia que se encargaba de las cárceles, un ministerio del interior que diseñaba las políticas de seguridad, una instancia de diseño de las políticas antinarcóticos, etcétera. Y todo eso se contrajo en un solo ministerio en el 2017, en el Ministerio de Gobierno. Y eso significó una reducción de un tercio del presupuesto de lo que se venía haciendo. Y eso es de alguna manera lo que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora sí hay una producción pues impresionante de leyes. Cada mes se manda un proyecto de ley urgente para que apruebe la Asamblea. Pero aquí yo creo que lo más lógico sería hacer una ley pues completa, integral, y que ahí esté todo lo que se requiere. Yo recuerdo en el año 2014 que se aprobó el COVID, el COIP, que fue una ley que sustituyó la que teníamos antes, y que tiene muchos problemas. Y bueno, el crimen también ha evolucionado. Y entonces lo lógico sería hacer una profunda reforma de ese COIP, y tener una nueva ley que nos ayude en ese sentido, porque lo que está pasando es que vamos legislando una cosita aquí, una cosita acá, y con problemas jurídicos. Por eso es que la Corte Constitucional también se ha pronunciado en ese sentido. Si tuviéramos una ley general que asuma todo esto, la cosa sería muy distinta. Y luego, claro, nos dice que no tienen recursos, pero se pasó del 12 al 15% del IVA, que es una cosa bastante importante. Ahora, y eso se suponía que iba a ir básicamente a la seguridad, ahora se está eliminando el subsidio al diésel. Ahí se habla de más o menos 1.200 millones de dólares que provendrían. Entonces, la verdad es que es complicado entender esto porque, como decía, hoy día tenemos más instituciones, tenemos más recursos, más leyes, y la violencia sigue creciendo, ¿no? Y recordemos que hay un sexto proyecto económico urgente que el gobierno ha puesto en manos de la Asamblea para financiar a la policía con donaciones directas. Todos estos pasos que se han dado, estas reformas al marco legal que generan políticas, ¿qué impacto tienen? ¿Qué impacto tienen estas políticas de militarización, de estado de excepción en la realidad de la seguridad y también en su percepción? Pues si nosotros contrastamos eso con los resultados que se ven por el número de personas que fallecen por asesinato, pues la verdad es que los resultados no son buenos, la verdad es que no son buenos. Y entonces aquí lo que me parece que debería hacer el gobierno es una buena evaluación de lo que han venido haciendo desde fines del año 2023. Él entró, si no me equivoco, el 21 de noviembre del 2023. Es decir, ya es un buen tiempo. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? La violencia ha seguido subiendo. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo. En otras palabras, a mí me parece que hay que hacer cambios importantes en términos de las políticas que se están siguiendo. Ahora, arquitecto Carrión, se habla de la posibilidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto qué impacto podría tener? ¿Podría ser beneficioso si efectivamente se considera de manera integral y hay un debate profundo sobre los temas de violencia e inseguridad y cómo podría aportar una nueva Constitución? ¿O realmente este proceso de construir una nueva Constitución en que un año probablemente podría ser más bien perjudicial, tal y como está concebido este proyecto desde el gobierno? Yo le veo incluso con problemas de viabilidad política, porque para que se pueda tener una nueva constitución hay que hacer 3 procesos electorales previos. Uno que sería este 16 de noviembre, que sería la aprobación de una asamblea constituyente, que yo no sé tal como están las cosas y las encuestas que yo he visto. La caída de la popularidad del presidente es relativamente importante. Pero después de eso viene la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo llegará el presidente para ese momento? Entonces, probablemente ya no tendrá el bloque que tiene hoy día. Y entonces, los que van a definir la nueva Constitución ya no serán ellos, sino serán otros. Y tiene un problema.
porque se manejará con el método de Hunt, es decir, de que hayan mayorías y que las minorías no se representen. Y tendremos menos asambleístas, con lo cual la cosa es complicada. Y en tercer lugar, después de que se apruebe, pongamos el caso de esta nueva constitución, tendrá que votarse respecto de si se aprueba o no se aprueba. Y aquí me viene a la mente el proceso que siguió Chile. Chile tuvo hace un par de años procesos constituyentes bajo dos modalidades. Una de elección de los miembros, algo parecido a lo que se hizo aquí. Salió una constitución, se aprobó esa constitución, y el rato que se votó en elecciones, pues no se aprobó, quedó ahí abandonada. Y en dos Sin embargo, ocasiones. perdón. Y en dos ocasiones. Exactamente, entonces iba la segunda que se hizo bajo otra modalidad, con otros principios, etcétera. También se presentó a un plebiscito y también perdió. ¿Por qué? Porque la coyuntura ya pasó y entonces me da la impresión que en el caso nuestro podría ser una cosa relativamente parecida. Más allá de asambleas constituyentes o no, ¿cuáles considera usted son los desafíos de hoy, los más urgentes para la reforma policial y judicial en el contexto de Ecuador? Pues yo creo que hoy día, más que poner el énfasis en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la guerra, yo creo que hay que poner en otros ámbitos. De lo que he estado trabajando este último tiempo, el problema principal que nosotros tenemos aquí es la existencia de una economía criminal que está creciendo de una manera impresionante. Si nosotros no tenemos política frente a eso, y ahí no se necesitan militares y policías, yo creo que mucho más se necesitarían economistas para definir cómo regular, cómo restringir, cómo actuar en esa economía criminal. Los datos que nosotros tenemos ya de estas 22 estructuras criminales que tendrían 65,000 personas trabajando, entre comillas, para eso, les ha convertido en un sector económico. Algo hizo el presidente con dos iniciativas legales, una frente a la venta de automóviles y otra frente a los clubes de fútbol. Pero yo creo que esto tiene que generalizarse, que sobre todo en los sectores donde se está produciendo el lavado, que son básicamente el sector inmobiliario, el sector financiero, el sector turismo, todo lo que significan las monedas electrónicas, el comercio, etcétera. Y me parece que si no se actúa ahí, pues la cantidad de recursos que hay, yo estimo más o menos unos 5.000 millones de dólares. Y hay un estudio hecho en Italia que dice que de ese volumen, de esos, en el caso nuestro, 5.000 millones de dólares, el 25% son para la reproducción del ilícito. Es decir, más de 1.500 millones de dólares estarían dedicados a la reproducción del ilícito. En otras palabras, a comprar jueces, a meterse en tales instituciones, a comprar armas, pagar todas estas 65.000 personas. Es una cantidad de recursos muy grande y me parece que ahí lo que necesitamos es otra política totalmente distinta a la que se ha venido haciendo. Esto lleva también la atención a los gobiernos de cercanía. ¿Qué rol deben jugar los gobiernos locales, los municipios particularmente, y la sociedad civil en la construcción de nuevas estrategias de seguridad? Yo creo que es fundamental, por eso yo he venido planteando que lo que se debe plantear es una cooperación con un plan específico entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, uno de los sectores donde se lavan recursos económicos con más fuerza es el sector inmobiliario. ¿Quién maneja eso? Los municipios. Entonces ahí se podría trabajar eso. Los municipios no pueden hacer, es decir, lo único que pueden hacer es prevención, y lo que falta es prevención. Entonces, que los municipios se encarguen de eso. La otra cosa, los municipios conocen lo que pasa en su cantón, y como hay una geografía delictiva que hace que en este cantón hay estos delitos y en este otro hay otros delitos, ahí se puede aplicar políticas específicas. A mí me parece que ese tipo de cosas hay que hacerlas y de forma absolutamente urgente, ¿no? Ahora, otro de los temas que ha preocupado, arquitecto, en estos días es que toda esta maquinaria o estos recursos logísticos que tienen las Fuerzas Armadas, incluso las leyes, han sido utilizadas para lo que se temía: la criminalización de la protesta, la intimidación. Se ve una movilización enorme de recursos para combatir las protestas. Vemos la actuación rapidísima
encima de la fiscalía, el bloqueo de cuentas, es decir, todas estas herramientas que asumiríamos deberían también utilizarse de manera oportuna para combatir la delincuencia, no están siendo utilizadas para lo que corresponde. Es que hoy día, por ejemplo, en estos últimos 15 días, tanto la policía como las Fuerzas Armadas y la justicia incluso están dirigidas hacia el conflicto que se generó a partir de la eliminación del subsidio al diésel. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay un problema, se llama las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las cárceles, las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la salud ya está en los hospitales. El tema de la violencia en las ciudades ya está en las calles. El problema de los paros ya están en los paros. Entonces, me parece que ahí puede haber un problema de desinstitucionalización y una pérdida de legitimidad. Cuando uno ve las encuestas de opinión pública, las dos instituciones que tienen mayor legitimidad en el país son la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Pero con esta acción que se les está poniendo a las Fuerzas Armadas, que no es su misión, porque ellos tienen otra misión, que es básicamente el tema de soberanía, la integridad territorial, etcétera, lo que está pasando también es que su imagen se está viniendo para abajo, porque eso es lo lógico, es lo que llaman el síndrome de Estocolmo. Y entonces eso está pasando. Y vamos a tener una desinstitucionalidad y una deslegitimación de una institución tan sólida como las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy día ya están en el paro. Mañana, ¿en qué estarán? No sabemos. Usted, arquitecto Carrión, se mantiene muy atento a los temas de seguridad y quisiera preguntarle si sabe algo más de lo poco que ha dicho el gobierno de la deportación de un periodista español. Se basó esta decisión en la Ley de Movilidad Humana. En la rueda de prensa del día de ayer no se dio mayor explicación, más allá de que había sido considerado como una amenaza a la seguridad nacional. Por otra parte, ADN ajustará la Ley de Movilidad para regular la entrada de extranjeros al país y acelerar deportaciones. Estas reformas determinarían que personas que, como el caso del periodista, como lo argumenta el gobierno, que representen un peligro para el país, serían deportados y no podrían regresar a Ecuador en 40 años. La pregunta sería, ¿cómo influye la migración interna y externa en los patrones de inseguridad y violencia y se justifican acciones como la que se ha dado en estos días? Sobre el caso de este periodista español que no lo conocía y que hoy día recién me enteré, prácticamente no conozco nada, más allá de lo que ustedes están señalando, porque son noticias que salieron hoy día. Pero sí me preocupa el tema migratorio. ¿Y por qué esto? Porque en general en América Latina se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad. Hoy día ya no tenemos migrantes campesinos que llegan a nuestras ciudades. Es decir, sigue existiendo, pero ya no en el volumen que existía. Entonces, ese ciclo se cerró y se abrió el ciclo de la migración internacional. Y en ese caso el Ecuador se ha convertido en un país muy importante, porque por un lado nosotros somos un país que expulsa población. Hemos tenido en este siglo dos momentos muy fuertes, uno en el cambio de siglo con la dolarización y otro ahora con la violencia, la crisis económica, etcétera, que también hemos expulsado. Pero por otro lado también hemos recibido mucha población que viene de fuera, principalmente por lo que significa el dólar. Entonces aquí tenemos migrantes, por ejemplo, colombianos, migrantes peruanos, y a eso se suman los migrantes venezolanos, los migrantes haitianos, que pues nos están planteando la necesidad de revisar todo el sistema jurídico que nosotros tenemos para poder asumir una cosa de este tipo. Yo creo que si nosotros vamos a mirar eso en términos políticos, como me da la impresión que se está haciendo, vamos a cometer muchísimos errores y no se va a asumir lo que significa la expulsión de población de aquí y la recepción de población acá. Uno de los grandes elementos que sostienen la economía ecuatoriana son justamente las remesas. Hasta principios de este año las remesas estaban en un rubro superior a los $6.000 millones. Es decir, la tercera parte del presupuesto, más o menos, del presupuesto nacional, que es una cantidad muy grande, una cantidad muy grande. Y eso viene de nuestros migrantes que se fueron. ¿Y cómo los vamos a recibir a los que llegan? Pues yo creo que ahí hay que mantener un equilibrio frente a lo uno y frente a lo otro. Finalmente, arquitecto Carrión, ¿qué recomendaciones haría para fortalecer la prevención del delito en Ecuador, pero teniendo en la mira siempre
la protección de los derechos humanos en el país, que no se deteriore este aspecto tan valioso para todos los ecuatorianos? Yo creo que hay que hacer un plan y un plan alrededor del cual haya la posibilidad de concertar acuerdos, por ejemplo, entre el gobierno nacional y las cámaras de la producción, entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, entre el gobierno nacional y los sistemas de transportación pública, entre el gobierno nacional y todo lo que significa el sistema de educación que va desde la primaria hasta el nivel universitario. Yo creo que eso se hace absolutamente necesario. Por otro lado, me parece que hay que generar un marco jurídico acorde a lo que está pasando, pero con una sola ley, no con este conjunto de leyes que me parece que van regulando cositas muy chiquitas y que en la práctica no están produciendo los resultados adecuados. Me parece que al menos esas dos cosas sería fundamental, un plan y una propuesta jurídica única, general e integral. Bien, muchas gracias por habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Son las 8:32 minutos.